¿Y si te dijera que algunas de las bebidas más poderosas del planeta no están en supermercados, sino en textos de hace miles de años? Combaten infecciones, reducen la inflamación, equilibran el azúcar en sangre y fortalecen el cuerpo desde adentro. Y no eran rituales, eran medicina real. Lo que viste antes era solo el comienzo, porque estas son las bebidas que nuestros ancestros usaban realmente para cuidar el cuerpo y el espíritu, y que hoy casi nadie recuerda. Sigamos con el conteo. Número 11. Agua de comino. El comino se diezmaba. Eso significa que era considerado de alto valor. No era una especia cualquiera. Era algo digno de ofrecer a Dios. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Durante más de 4000 años, se ha usado siempre para lo mismo. Para la digestión, regular el azúcar en sangre y las infecciones. Y ahora, la ciencia lo está confirmando. El comino contiene compuestos que combaten bacterias y hongos y protege el sistema digestivo. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. Estudios muestran que el comino puede reducir el azúcar en sangre en ayunas, mejorar la sensibilidad a la insulina y apoyar a personas con diabetes tipo 2. Y además, estimula la producción de bilis y activa enzimas digestivas. Resultado: menos hinchazón, menos gases y mejor digestión. Pero hay más. Solo 3 gramos de comino aportan cerca del 20% del hierro diario. Y cuando lo conviertes en bebida, se vuelve aún más efectivo. Número 12. Té de menta e hisopo. El hisopo aparece en momentos clave, en rituales de limpieza, en la Pascua y hasta en la crucifixión. Durante siglos, esto se interpretó como símbolo. Pero aquí está lo fascinante. Contiene los mismos compuestos que el orégano y el tomillo, 2 de los antimicrobianos naturales más potentes. Y eso significa que combate bacterias, virus y hongos. También actúa como expectorante. Ayuda a limpiar los pulmones, a expulsar la mucosidad y a facilitar la respiración. Y sus efectos antiinflamatorios explican por qué se usaba para infecciones respiratorias desde hace miles de años. Ahora combínalo con menta. Y tienes algo aún más completo, que relajará el sistema digestivo, reducirá los espasmos y disminuirá la hinchazón. Resultado: un té que trabaja en 2 sistemas al mismo tiempo: pulmones e intestino. Los rituales de purificación no eran solo simbólicos, eran protocolos de salud. Número 13. Té de semillas de cilantro. El alimento más misterioso de toda la Biblia. El maná sostenía la vida en el desierto. Era provisión directa. Y todo apunta a esta pequeña semilla, la del cilantro. La ciencia moderna ha descubierto algo que el mundo antiguo solo podía observar. Tiene efectos reales sobre el sistema nervioso. Estudios muestran que puede reducir la ansiedad de forma comparable a ciertos fármacos. Su potencial como detox sugieren que el cilantro puede ayudar a movilizar metales pesados como mercurio y plomo. Y además, sus beneficios digestivos están completamente establecidos. Reduce gases e hinchazón, relaja el intestino y apoya a las enzimas hepáticas. En otras palabras, limpia y calma al mismo tiempo. Su sabor es suave, ligeramente cítrico y mucho más agradable de lo que imaginas. Número 14. Agua de pasas. El tónico hepático olvidado. Las pasas no eran un simple snack. Eran energía concentrada, perfecta para viajeros, soldados y supervivencia en condiciones extremas. El agua de pasas se convierte en un tónico natural que trabaja directamente sobre el hígado. Estimula la producción de bilis y apoya los procesos naturales de desintoxicación. Los estudios muestran que el consumo de pasas mejora marcadores de función hepática, aporta energía con respuesta glucémica moderada y es fuente natural de hierro. Por eso se usaba tradicionalmente para fatiga y anemia. También favorece la presión arterial y la salud ósea.
Todo en una bebida simple. El sabor es suave y ligeramente dulce. Número 15. Té de hoja de olivo. Ezequiel dijo: su fruto será para alimento, y su hoja para medicina. Esto suena a profecía, pero también a farmacología. Las hojas de olivo contienen un compuesto que ha demostrado ser antiviral, antibacteriano y antifúngico, capaz de actuar contra múltiples patógenos, incluyendo virus como la influenza y el herpes. También, reduce la presión arterial, disminuye la inflamación y tiene una capacidad antioxidante comparable a la vitamina E. Eran el botiquín natural. Las hojas de olivo se utilizaban para combatir fiebre, infecciones y lo que hoy llamamos sistema inmune debilitado. Número 16. Elixir de almendras con hierbas. Su nombre en hebreo está ligado a la idea de estar atento, y la almendra protege al cuerpo de la misma forma. Es uno de los alimentos más densos en nutrientes que existen. Solo un puñado aporta alta dosis de vitamina E, que protege contra el daño celular, magnesio, grasas saludables y fibra que alimenta la microbiota. Cuando se convierte en leche, se vuelve más digestiva, más biodisponible y más suave para el cuerpo. Relaja el sistema nervioso, apoya el sueño y favorece la reparación del cuerpo durante la noche. Número 17. Bebida purificadora de hisopo. Ya vimos el hisopo como té. Esto es otro nivel. Una preparación más fuerte, más directa, más terapéutica. El hisopo contiene un conjunto de compuestos antimicrobianos naturales, de los más potentes que existen. Y sus efectos son claros: actividad antiviral directa, acción antibacteriana y antifúngica. Y potente, efecto expectorante. Lo más importante, limpia físicamente el sistema respiratorio. Rompe la mucosidad, despeja los bronquios y libera los senos nasales. Y aquí está la diferencia clave. Esta no se prepara como un té normal. Se hace en frío, porque el calor puede destruir los compuestos más volátiles. Número 18. Infusión de jengibre y miel. El jengibre aparece en las medicinas de casi todas las culturas: Egipto, Grecia, India, Persia. Y siempre para lo mismo: dolor, digestión, infección e inflamación. Aquí es donde la ciencia lo lleva a otro nivel. Los compuestos activos del jengibre han demostrado reducir inflamación real en el cuerpo, disminuir marcadores como la proteína CE reactiva y actuar sobre procesos inflamatorios profundos. En algunos estudios, el jengibre ha sido comparable al ibuprofeno para el dolor menstrual. También, reduce náuseas, incluso en quimioterapia, mejora la digestión, acelera el vaciado gástrico y combate microorganismos. Ahora combínalo con miel cruda y obtienes algo aún más potente: un antimicrobiano, antiinflamatorio y antioxidante. Número 19. Agua de incienso. El regalo que sanaba. La bebida que anticipé al inicio. Durante siglos, el incienso se interpretó como símbolo de honor y de realeza. Pero ahora sabemos algo más. Era medicina. La resina de incienso del árbol de Boswellia contiene un compuesto que ha demostrado en estudios clínicos inhibir la inflamación a nivel celular y actuar donde actúan los medicamentos, pero de forma natural y sin los efectos secundarios típicos. Y los estudios muestran efectos reales en enfermedades inflamatorias del intestino, osteoartritis y asma. Esto se bebía antiguamente, en forma de agua de incienso. Y esa agua calma el sistema nervioso, apoya el sistema inmune y reduce la inflamación sistémica. Los Reyes Magos no trajeron solo símbolos, trajeron algo que tenía valor real, algo que sanaba y que protegía. Número 20. Tónico amargo de mirra. El antiséptico del mundo antiguo. La mirra aparece en el nacimiento de Jesús, en su crucifixión y en su entierro. Se utilizaba para heridas, infecciones y problemas digestivos.
Y ahora sabemos por qué. La mirra contiene antisépticos, antiinflamatorios y antimicrobianos capaces de actuar contra bacterias, hongos e incluso ciertos parásitos intestinales. Pero aquí es donde se vuelve diferente. Esta bebida no es suave, es amarga. Los compuestos amargos estimulan enzimas digestivas, activan el flujo de bilis y preparan el cuerpo para absorber nutrientes. En otras palabras, activan el sistema. Se usa en pequeñas cantidades, con respeto. La sabiduría antigua nunca fue casual. Siempre tuvo un propósito. 20 bebidas, miles de años de sabiduría. Y casi las olvidamos. Pero hay algo clave. La calidad lo es todo. No es lo mismo miel cruda que procesada. No es lo mismo planta real que producto industrial. Es la diferencia entre algo vivo y algo vacío. Ahora dime, ¿cuál vas a probar primero? Déjalo en los comentarios. Y si este video te hizo ver la salud diferente, compártelo. En el próximo video te cuento cuál aceite bíblico la ciencia moderna acaba de confirmar que destruye la inflamación. Suscríbete a Raíces Sagradas, porque esto apenas comienza.